Buenos días, vamos a seguir con la clase de reproducción fúngica. Esta clase es un poco extensa, así que a más de escuchar el audio, tienen que ir a revisar el libro para que les quede bastante claro esta clase. Ya habíamos conversado que existen dos tipos de reproducción en los hongos, la una es la sexual y la otra es la sexual. La reproducción sexual, el objetivo es el intercambio del material genético, evolucionar, mejorar y obviamente tiene que ver con evolución, es mejorar propiedades genéticas, ¿no? Tiene tiene cuatro fases. La plasmogamia, la cariogamia, la meiosis y la última fase que es la mitosis. Generalmente durante la reproducción sexual se producen sustancias químicas conocidas como feromonas que permiten la interacción entre los dos hongos. Los hongos que intervienen en la reproducción sexual pueden ser homotálicos. ¿Qué quiere decir esta? Cuando en un solo talo o en una sola hifa están los dos tipos celulares, la célula sexual masculina y la femenina en una única hifa. Si recordamos las clases anteriores, habíamos visto que las hifas son pluricelulares, ¿no? Entonces, si la reproducción sexual interviene una única hifa o un único tálico o un único talo, se llama reproducción sexual homotálica. Y si no, es heterotálica cuando el sexo diferenciado, o sea, la célula masculina y la femenina, se encuentran en dos hifas diferentes. De acuerdo a la reproducción sexual, habíamos visto que el reino fungi tenía cuatro divisiones. Las que nos interesan son particularmente tres, que están la clase Ascomicetos, que las esporas sexuales se llaman ascosporas, basidiomicetos, la reproducción sexual, las esporas sexuales se llaman basidiosporas, y zigomicetos, las esporas sexuales se llaman zigosporas. Vamos a ver ahora cómo se reproducen los ascomicetos o las ascomicotas. Ya sabemos que la espora se llama ascospora. Durante este tipo de hongos, la aproximación de las hifas, ¿sí? Se produce una aproximación de hifas del anteridio, que es la célula o la hifa masculina, con el ascogonio, que es la hifa femenina. Y luego se produce una migración de núcleos hacia el ascogonio o la célula femenina, ¿sí? Luego, estos núcleos se van a disponer por pares, originando una hifa fértil, o también conocida como hifa ascógena. Durante todo este proceso de acercamiento de las hifas en la cual intervienen las feromonas, todo este proceso está protegido por hifas cercanas a la hifa ascógena. ¿Sí? Aquí vemos la hifa ascógena, ¿sí? Que va a tener dos núcleos, el núcleo del anteridio y el núcleo del ascogonio. Y luego se produce el proceso de duplicación de los núcleos para dar origen a dos pares de núcleos por cada hifa. Luego estos núcleos se fusionan en un solo núcleo, que es el proceso que se llama la cariogamia. Y de ahí, después de la cariogamia, cuando los núcleos se fusionan, o sea, se hace un solo núcleo con doble material genético, se produce la meiosis, seguido de una mitosis, dando lugar a las ascosporas. Un ejemplo de este tipo de reproducción lo tienen los saccharomyces, que son levaduras, ¿sí? Aquí en el gráfico podemos ver, está graficada la reproducción sexual y la asexual. Vamos a ver la reproducción sexual, ¿no? Se une el anteridio y el ascogonio, o sea, son dos hifas. Esta es una reproducción heterotálica. Esta fase se conoce como plasmogamia, o sea que se unen los citoplasmas de las dos células, dando lugar a la hifa ascógena o la hifa fértil. Luego viene, esta hifa ascógena tiene dos núcleos, todavía no se han unido. Luego estos núcleos se unen, dando lugar a la cariogamia, o sea, el núcleo contiene doble material genético. Posteriormente a eso viene la tercera fase de la reproducción sexual, que es la meiosis, seguido por la mitosis, dando lugar a una gran cantidad de esporas sexuales conocidas como ascosporas.
Todo este proceso ocurre dentro de un saco conocido como asco. Por esto, esta división o esta clase de hongos se denomina ascomicetos. Aquí vemos ascos o ascocarpos, ¿no? Diferentes formas de ascocarpos, una denominada cleistotecio, que es un ascocarpo cerrado que para liberar las ascas o ascosporas se rompe irregularmente. Un ejemplo de esto es Aspergillus nidulans en su fase teleomórfica. Otra forma de ascocarpo es el peritecio, en el cual el ascocarpo no se rompe, sino que tiene un poro en su extremo y las ascosporas salen por este poro. Y otra forma es el apotecio, otra forma de ascocarpos es el apotecio, en los cuales cuando ya están listos los ascocarpos, están maduros, estos se abren y exponen el himenio, que es la parte interna de ese ascocarpo. Se puede decir que hay una cuarta forma de ascocarpo, que es el ascotoma, que son cuando este ascocarpo tiene en su interior lóbulos o cavernas, ¿sí? En el cual están contenidas las ascas. Esto en cuanto a la reproducción sexual de los ascomicetos. Vamos a pasar a los zigomicetos, cuya espora sexual se denomina zigosporas. Estamos hablando de la reproducción sexual que tiene 4 fases: la plasmogamia, la cariogamia, la meiosis y la mitosis. Entonces vamos a ver, igual, tienen que haber 2 hifas sexualmente diferenciadas, la masculina y la masculina y la femenina, que emite, en este caso, zigóforos. Entonces, aquí está la hifa masculina, la hifa femenina, perdón, la hifa femenina y la hifa masculina. Emiten estos zigóforos que son ensanchamientos. La hifa se ensancha en un extremo apical y las 2 hifas, ¿no? Aquí están los núcleos separados. Durante esta fase, estas hifas se llaman progametangio. Aquí ustedes las ven, están las hifas, están los núcleos, pero los núcleos están separados por un septo, ¿sí? Están separados esos núcleos del resto de la hifa por un septo. Progametangio es esta fase, aquí está la plasmogamia. Luego, ese progametangio se fusionan, esos núcleos se fusionan, ya estamos entrando a la fase de, aquí ya está el gametangio, ¿sí? A la fase de cariogamia, donde está un solo núcleo con doble material genético. Posteriormente, este gametangio madura, se produce la cigospora, y aquí ya se produce el proceso de meiosis, dando lugar a las cigosporas, que para seguirse reproduciendo mayor cantidad de cigosporas entran a un proceso de mitosis. Y es así que se liberan las cigosporas de los cigomicetos o cigomicotas. Nos volvemos a ver, aquí están las hifas, ¿sí? Que emiten los zigóforos, estos se fusionan, el progametangio permite que con un septo se separen los núcleos del resto de la hifa, luego se unen formando el cigoto, produce el proceso de cariogamia en el cual esos núcleos que estaban separados se unen, se produce la meiosis y luego se producen las cigosporas y por mitosis se produce mayor cantidad de cigosporas. Vamos a pasar a los basidiomicetos o basidiomicota, cuya reproducción sexual es a través de las basidiosporas. Ya habíamos visto en la clase anterior que el basidiomiceto son estos hongos típicos que tienen la apariencia de sombrilla, y las esporas, que se llaman las basidiosporas, nacen de una bolsa o una estructura que se llama basidio, ¿sí? Que a su vez tiene como unas prolongaciones que se llaman los esterigmas, que son las que van a producir las basidiosporas por la reproducción sexual. Estas están ubicadas sería en el sombrero, ¿sí? En el sombrero de estos hongos que tienen esa morfología típica de setas en sombrero.
O sea, aquí vemos que la estructura que va a producir las basidiosporas se conoce como basidio, que tiene estas prolongaciones que se llaman esterigmas, del cual nacen las basidiosporas o basidiosporos. Eso en cuanto a la reproducción sexual. Esos son los tipos de reproducción sexual. Ahora vamos a pasar a la reproducción asexual, también conocida como anamórfica o imperfecta. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de reproducción? Mantener la especie. Y aquí no hay intercambio genético, sino que los hongos que se producen, los hongos hijos, son genéticamente idénticos al progenitor. Aquí la reproducción, la replicación del núcleo es a través únicamente de mitosis, no hay meiosis. Habíamos visto que en la reproducción sexual había meiosis y mitosis. Aquí en la reproducción anamórfica o asexual únicamente lo que se produce es mitosis. Y esta es el tipo de reproducción, el análisis de la morfología de los elementos de reproducción asexual son los que se utilizan para la identificación rutinaria en los laboratorios. Ya habíamos visto que en la reproducción sexual, la morfología, el estudio de la morfología de los elementos de reproducción sexual permitían ubicarlos taxonómicamente. Sin embargo, cuando se hace que se reproduzcan los hongos in vitro o en laboratorio, lo que producen es reproducción anamórfica o asexual. Por lo tanto, no nos podemos basar en la reproducción sexual para hacer la identificación del hongo, sino que se utiliza la reproducción asexual. Es por eso que la mayor parte de los hongos tienen dos nombres. Y como nosotros los conocemos, dentro de la micología médica generalmente va a ser el nombre que se le da cuando se realiza la identificación por la reproducción asexual. Habíamos visto que había una quinta clase de la división del reino fungi, un quinto filum, que eran los deuteromicotas, ¿no? Que eran conocidos como hongos imperfectos. ¿Por qué se les llamaba hongos imperfectos? Porque no se les había descubierto la reproducción sexual. Solamente se les conocía la reproducción anamórfica o asexual, por eso se les llamaba hongos imperfectos. Les había mencionado que estas son el tipo de reproducción que se produce en condiciones normales de in vitro. Y tienen dos clasificaciones. Por su origen puede ser tálico, blástico y endógeno. Y otra forma de clasificar la reproducción anamórfica es por su forma. Vamos a ver la clasificación, particularmente vamos a ver la clasificación anglosajona. ¿Sí? Entonces, el conidio o espora, que es el elemento de reproducción, dependiendo de su origen puede tener dos divisiones, o sea, puede ser de un origen blástico o de un origen tálico. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? En el origen del conidio blástico, la célula conidiogénica genera la célula conidiogénica, o sea, es una célula que va a generar una nueva. Mientras que en la reproducción tálica, esa célula conidiogénica no genera una nueva célula, sino que esa célula conidiogénica se transforma en el conidio. Este es el tipo de reproducción tálica. Y ahora vamos a entrar a cada una. Dentro de la reproducción de origen tálico, ya habíamos visto que la célula conidiogénica se transforma en el conidio, en la espora, no da origen a una nueva célula, sino que ella misma se transforma en un conidio. Se forma a partir de la hifa, que es lo que les estoy mencionando, y se puede subdividir, tiene algunas subdivisiones, en tálica ártica alternada, tálica solitaria. ¿Cuál es la tálica ártica? Cuando esta hifa se fragmenta y cada uno de esos fragmentos da lugar a un conidio. Esta es la tálica solitaria. Y tálica solitaria, pero tálica solitaria cuando se produce al final de la hifa, ¿sí?
no es que la hifa completa se fragmente, sino que el final de la hifa es el que va a producir diferentes fragmentos, y cada uno de estos fragmentos es un conidio. Esto es típico del microsporum. La tálica ártrica es cuando toda la hifa, aquí vemos el dibujo, toda la hifa se fragmenta y da lugar a los conidios. Ejemplo de esto es el Geotrichum cándido, y la tálica ártrica alternada cuando toda la hifa puede fragmentarse, pero no todos los fragmentos dan lugar a un conidio. Aquí vemos los diferentes tipos, ¿no? Entonces, cuando es la reproducción asexual de origen tálico, se subdivide en tálico ártrico alternado y tálico solitario. Vamos a ver ahora la reproducción asexual de origen blástico. Esta de aquí hay 7 subdivisiones o 7 grupos. Vamos a empezar con la blástica o blástica también conocida como blástica solitaria. Es propio del género Cándida o de las levaduras, en el cual la célula madre o la célula conidiogénica da una célula hija exactamente igual. ¿Sí? Aquí vemos en el dibujo la blástica. La blástica acrópeta, cuando se producen conidios en cadena en el extremo apical de una hifa. ¿Sí? Aquí tenemos el extremo apical, o sea, el extremo terminal, y este extremo se convierte en la célula conidiogénica, o sea, la que va a dar lugar o la que va a dar origen a las células o los conidios hijos, y estos conidios se producen en cadena, donde el conidio más joven está en la cima. Esto es propio del género Cladosporium. La blástica fialídica, cuando los conidios o esporas se producen igual en cadena, pero la célula conidiogénica tiene una forma típica de fiálide o esterigma, como es esta que ustedes ven aquí. ¿Sí? Y el conidio más joven, a diferencia de la blástica acrópeta, no va a estar en la cima, sino que en la blástica fialídica está en la base. Ven aquí en el dibujo la blástica fialídica, aquí está la célula conidiogénica, aquí está el conidio 1, aquí vemos, y el conidio más joven es el que queda pegado a la célula conidiogénica. Mientras que en la blástica acrópeta, el conidio más joven está en la punta, sería en el extremo de la cadena de conidias. La blástica sincrónica es aquella en la cual los conidios se producen sincrónicamente, o sea, al mismo tiempo, vemos aquí en la fotografía, de estas células conidiogénicas salen al mismo tiempo 5 conidios, dando esta forma de ramillete. La blástica simpodial es cuando se produce un crecimiento continuo de la célula conidiogénica en la célula, perdón, en el extremo apical. O sea, en el extremo se produce una, después otra, otra y otra, no se producen al mismo tiempo. También dan esta imagen como que si fuera un ramillete, una flor. Pero primero se produce una en el mismo sitio, después otra en el mismo sitio, otra en el mismo sitio, a diferencia de la sincrónica, donde todas las conidias salen al mismo tiempo sobre todas las superficies de la célula conidiogénica. La blástica anelídica, que no tenemos una foto aquí, en los cuales el nacimiento de los conidios va a dejar una cicatriz en la célula conidiogénica. Y la blástica retrogresiva, en los cuales los conidios nacen, aquí tenemos el dibujo, los conidios nacen, pero nacen en tiempos distintos y va a dar como resultado que la célula conidiogénica disminuya su tamaño. Aquí tenemos el gráfico. Nuevamente la blástica retrogresiva, que es la que les estaba comentando, en la cual la célula conidiogénica disminuye el tamaño. La anelídica, en la cual queda la cicatriz, y la simpodial, en las cuales crecen continuamente en el extremo apical. Eso en cuanto a la anamórfica blástica. Y hay un último
tipo de clasificación que es la anamórfica de origen endógeno. Si volvemos a la primera diapositiva, que cómo se clasifica la reproducción anamórfica asexual. Por su origen puede ser tálica, plástica, que son las que ya vimos, y vamos a pasar a la tercera clasificación, que es la de tipo endógeno. ¿Por qué se llama endógeno? Porque las esporas o conidios se forman dentro de una bolsa, también conocida como esporangio, y por eso este tipo de esporas reciben el nombre de endosporas o esporangiosporas. Este tipo de reproducción es típica de los cigomicetos o cigomicota. Un ejemplo de esto son los géneros Mucor, Rhizopus o Apsidia. ¿Sí? Entonces aquí vemos el esporangio, que es la bolsa, y en su interior están las diferentes, las endosporas o esporangiosporas. ¿Sí? Pueden ser múltiples. Por ejemplo, un ejemplo de esto es el Rhizopus, en el cual se producen muchas endosporas, o puede ser una única endospora dentro de ese esporangio propio de los géneros Basibolos o Conidobolos. Hasta ahí con la clasificación de la reproducción asexual de acuerdo al origen. Y ahora vamos a pasar a la reproducción asexual, la clasificación anglosajona, que mezcla, que las clasifica más por su forma. Por su forma, o sea, la forma de los conidios y cómo esto se desarrolla. Es así que los divide en tres grandes grupos, en taloconidios, enconidios y endosporas. Los taloconidios a su vez tienen diferentes formas y son artroconidios, que es producto de la fragmentación de la hifa, o sea que son conidios de origen tálico, ¿sí? Conidios de origen tálico. Estos son los que se llaman artroconidios. Blastoconidios son los que se originan por gemación, o sea, son de origen blástico, en la cual la célula conidogénica da origen a una nueva célula o conidio. Los clamidoconidios, que más que elementos de reproducción son elementos de resistencia, que son conidios que se producen por engrosamiento de las hifas. Entonces tenemos una hifa, esta es la hifa, y se produce un ensanchamiento o un engrosamiento, y esto es lo que se conoce como conidio. Pueden ser de dos tipos, intercalares, o sea que están en el medio de la hifa, o terminales, como estos que están aquí, o sea que están al final de la hifa. Dictioconidios, que son conidios multicelulares con división transversal y longitudinal, que es una forma típica, que crecen como red y nacen de un poro. Esto es típico de los hongos conocidos como dematiáceos o hongos pigmentados como la alternaria. Y otra forma de taloconidios son los aleuroconidios, que son aquellos que nacen directo de la hifa, o sea, son sésiles, no tienen ningún elemento que los sostenga, y pueden ser unicelulares, o si son unicelulares se llaman microaleuroconidios. Un ejemplo de esto es el Trichophytum, y pueden ser también pluricelulares, y cuando son pluricelulares tienen muchos componentes, se llaman macroaleuroconidios, que esto es propio de los microsporos o epidermofitos. Y entonces vamos a ver otra forma de aquellos conidios que nacen de estructuras especializadas. ¿Sí? Dentro de estos tenemos dos tipos, que son los microconidios, que son generalmente unicelulares, que pueden tener diferentes formas y por lo general tienden a crear cadenas. Y los macroconidios, que son pluricelulares, tienen también diferentes formas y tienen un mayor tamaño. Un ejemplo de estos es los que se producen por el histoplasma capsulatum. Aquí en el gráfico vemos microconidios, que son unicelulares, mientras que las macroconidias son pluri o multicelulares. Y la última forma de clasificarlos, ¿no? Eran tres formas, ¿no? Taloconidios, conidios y endosporas. Vamos a la última forma, las endosporas, que son aquellas que endosporas o esporangiosporas. ¿Qué quiere decir esto? Que son esporas que están dentro de una membrana o esporangio, que durante la madurez esta membrana se rompe y se van a liberar estas esporangiosporas.
son propias de los mucorales o unicelulares, ¿sí? De estos géneros Mucor, Rhizopus o Axidia. Aquí vemos en el gráfico esta membrana o esporangio que contiene en su interior las esporangiosporas. Esta es la clasificación anglosajona que utiliza la forma y cómo se desarrollan los conidios para clasificarlas, que es básicamente lo mismo de la clasificación por el origen, sino que agrega otros nombres dependiendo de la forma que tengan estos conidios. Y ahora vamos a ver las estructuras especializadas de reproducción sexual. ¿Sí? Estas estructuras especializadas son células conidiogénicas que tienen una forma, o sea, que están diseñadas exclusivamente para la reproducción asexual. Y es así que cada uno de estos elementos de estas estructuras van a tener un nombre específico. Vamos a empezar con estas estructuras que ustedes ven aquí, ¿sí? Que es una estructura especializada que va a dar origen a los conidios. Y entonces, tenemos aquí la hifa. De la hifa va a salir una prolongación de ella, de este talo, ¿sí? Que va a soportar los conidios, y esto es lo que se conoce como conidióforo. O sea, la prolongación de la hifa o el talo que va a soportar los conidios es lo que se conoce como conidióforo. Ese conidióforo termina en una rama que se llama métula, ¿sí? La métula, aquí no está graficada, pero es la rama del conidióforo que va a originar a las fiálides o a las células conidiogénicas. La vesícula, que esta sí está graficada aquí, es la prolongación de ese conidióforo en forma bulosa o burbuja. Entonces tenemos el talo, a partir del talo nace el conidióforo, que es esta hifa que va a soportar los conidios. Este conidióforo termina en este ensanchamiento que se llama vesícula, ¿sí? En este ensanchamiento que se llama vesícula, que tiene una forma ensanchada, una forma de bola o burbuja, una forma bulosa, y ahí, a partir de ahí está la métula, que son las ramas de este conidióforo, que van a originar las fiálides. ¿Qué son las fiálides? Las fiálides o esterigmas son básicamente las hifas conidiogénicas, o sea, es la célula conidiogénica a partir de la cual van a producirse los conidios. ¿Sí? Aquí lo vemos en vivo y en directo, aquí está. Aquí ustedes pueden ver, esta es la hifa, de la cual sale el conidióforo, ¿sí? El conidióforo, y estas estructuras, estas bolitas o estructuras circulares son los conidios. Entonces, acá se ve mejor. Aquí está el conidióforo que termina en la vesícula, después viene la métula, las fiálides o esterigmas, y de ahí los conidios. Otra estructura especializada que ya la vimos es el esporangióforo, ¿sí? Que es la hifa especializada que va a sostener al esporangio. ¿Qué era el esporangio? Era la membrana o el saco que iba a contener en su interior las esporangiosporas o endosporas. El esporangiolo es un esporangio corto, que es propio de los cigomicetos. El esporangio es la estructura membranosa en forma de bolsa o saco que va a albergar a las esporangiosporas, y la columela es lo que se conoce como la prolongación de ese esporangióforo, y está dentro o está contenida dentro de ese esporangio. Esta estructura de reproducción especializada es propio de los mucorales. Aquí las vemos mejor, ¿no es cierto? Aquí está el conidióforo, la vesícula, aquí estarían las métulas, la métula, los esterigmas o fiálides y las conidias. Y aquí vemos esta otra que está el esporangióforo, la columela, que es la prolongación de ese esporangióforo que está contenida dentro del esporangio. El esporangio es la membrana que va a contener
en su interior a las endosporas o esporangiosporas. Hasta ahí terminamos con la clase de reproducción de los hongos. Tienen que revisar el libro porque estos nombres que ustedes están viendo, que vimos en esta clase, los vamos a llevar durante todo el semestre. Entonces tienen que saber bien qué es un artroconidio, qué es un esporangio, qué es una endospora, para poder entender todo lo que vamos a llevar dentro de la cátedra. Gracias por su atención.